Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a hacer un vídeo sobre el tema autonomía y el tema consumos. Y lo vamos a hacer en una situación en que los coches eléctricos sufren un poco, que es vías rápidas, subida pronunciada y bastante frío. Aparte lo veremos con una de las últimas actualizaciones que Tesla hizo en el software, en el que quedan las partidas del consumo muy desglosadas y muy detalladas. Empezamos. Tenemos la batería cargada al 100%, con una autonomía de 379 kilómetros. Vamos a poner el cuenta kilómetros parcial a 0 para saber el consumo que hacemos en este trayecto. Y en el global del coche llevo 28.000 kilómetros con una media de 15,8 kilovatios hora a los 100 kilómetros. Es un consumo muy eficiente. Ponemos nuestro destino, Masella. Y vamos a ver qué nos calcula el coche. Ahí está, pues bueno, dice que en teoría vamos a llegar con el 34% de la batería. Pues estamos ya en marcha. Os tengo que decir que me encuentro en una situación un poco extraña, porque al salir con la batería cargada al 100%, el coche no tiene freno regenerativo y tengo que utilizar el freno normal para frenar. Esto es una situación que yo no me encuentro normalmente, porque al tener una batería de litio, níquel, cobalto, se recomienda cargarla al 90%. Y cargándola al 90% sí que desde el principio tengo un poco de freno regenerativo. Sin embargo, ahora, al tenerla cargada al 100%, igual como haría si tuviese una batería litio ferrofosfato, en los primeros kilómetros no retiene nada la batería porque, claro, está llena al 100% y no puede utilizar esa energía para cargar la batería porque ya está a tope. Con lo cual, pues eso, pasa esto que os digo, que se me hace un poco extraño el hecho de que el coche no retiene nada y se va. Tienes que pisar todo el freno con cierta fuerza porque tengo una bajada hasta la autopista y realmente noto muchísimo que el coche no retiene absolutamente nada. Bueno, pues estamos en la autopista, os voy a explicar cómo va a ser esta ruta. Serán unos 140 kilómetros, de los cuales la mitad serán por vías rápidas, en autopista y autovía, donde marcaremos una velocidad de crucero de 110 kilómetros por hora para intentar ahorrar un poco. La segunda parte será en una carretera de montaña con subida pronunciada hasta pie de pistas. Estamos a 3 grados de temperatura y llevamos la climatización a 21 grados. Vamos a ver qué tal responde la batería. Bueno, pues ya hemos llegado. Vamos a ver qué tal ha ido el tema del consumo. Pues hemos gastado el 62,4 de la batería. Es un 1,3 más de lo que tenía el coche como previsión. En estos momentos tenemos el 36% de la batería. En cuanto al desglose de los consumos, pues tenemos que la conducción se lleva a la partida principal, con un 43% de la batería, la climatización un 1%, acondicionamiento, como no hemos ido a ningún cargador de Tesla, pues no hay preacondicionamiento. Y la elevación es otra partida importantísima. Fijaros que he gastado el 16,6 de la batería y ha consumido incluso 4,5% más de lo que el coche preveía. En cuanto a la partida restante de todo lo demás, esto es la pantalla, la música, esto relativamente gasta poco. Aparte del consumo de trayecto, podemos entrar en este apartado que pone nominal, y aquí lo que hace el coche es explicarnos cuánto ha consumido respecto al ciclo EPA, que es el equivalente al ciclo WLTP que utiliza Tesla. Claro, este tipo de ciclos son combinados, son consumos mixtos y no tienen en cuenta un tramo tan complicado como el que hemos hecho nosotros. Si lo vemos con más detalle, podemos ver que en estos 140 kilómetros de trayecto, la parte de la conducción nos ha supuesto un 11,3 más de consumo de batería que la media del ciclo EPA. Y en cuanto a la elevación, lo mismo. En este trayecto hemos consumido un 16,3% más de batería que la media del ciclo EPA. Si os fijáis, la línea de consumo del ciclo EPA es totalmente lineal, no tiene en cuenta ningún tipo de factor como el desnivel ni que sea una vía rápida. Sin embargo, si vamos al otro apartado que habíamos visto antes, el de trayectos, sí que la línea de consumo de previsión del coche no es lineal, tiene subidas y bajadas en función de lo que el coche prevé que vamos a consumir. El trayecto que hemos hecho ha sido de 142 kilómetros, con un gasto de 28 kilovatios hora.
y una media de consumo de 19,9 kilovatios hora a los 100 kilómetros. Si vamos ahora aquí arriba, donde está la previsión en kilómetros, fijaros que ahora el coche dice que podríamos hacer 139 kilómetros. Esto, claro, no cuadra en absoluto con el consumo real y con los kilómetros reales que hemos hecho, porque, claro, acordaros que hemos salido de casa con 379 kilómetros. Si le restamos los 142 que hemos hecho ahora, tendríamos que tener una previsión de 237 kilómetros, no 139. Esto no cuadra en absoluto. Bueno, pues vamos a esquiar. Vamos a dejar el modo centinela apagado porque esto sí que consume muchísimo. Hice un vídeo al respecto, os dejo el enlace por aquí por si queréis verlo. Y estamos a 1 grado, a ver si la batería pierde mucho o no. En estos momentos tenemos el 36% de batería. En esta estación hay 2 puntos de carga, lo que pasa es que siempre suelen estar llenos. O sea que tocará volver a casa con poca batería. Bueno, pues es hora de regresar a casa. Tengo que deciros que hay una buena noticia. Una vez la batería se ha estabilizado y se ha balanceado, ha subido del 36% al 39%, o sea que tenemos un poquito más de margen. Ahora vamos a poner en el navegador el destino hacia casa y veremos los consumos de bajada. Veréis que es muy diferente el consumo de bajada que el que hemos tenido subiendo. En cuanto a la previsión de kilómetros que teníamos al principio, que si os acordáis eran 379, alguien podría decir, bueno, este coche al principio tenía una autonomía de 405 kilómetros, es que la batería se te ha degenerado, ha perdido un poco. No, no es eso, es que el coche ahora ya sabe un poquito más cómo conduzco y hace unos cálculos un poco más precisos. Por eso cuando la batería está cargada a tope, no me da 405 kilómetros de autonomía, sino 379. Sin embargo, si miramos en tantos por cientos de batería, he llegado aquí con el 39% de batería real. Si os acordáis, hice un vídeo hace mucho tiempo, viniendo aquí también, os dejo el enlace por aquí, en el que llegaba al 38% de batería. Es decir, que la batería en un año y pico y 25.000 kilómetros no ha perdido nada. Volvemos a poner el parcial de los kilómetros a 0. Y con el 39% de batería ha recalculado también ahora y nos da 151 kilómetros de autonomía. Esto cuando lleguemos a casa, habiendo hecho estos 140 kilómetros de trayecto, ya veréis que tampoco cuadra, porque en teoría tendría que decir que me quedan unos 10 kilómetros de autonomía y ya veréis que en realidad podré hacer bastantes más. Tenemos ya la ruta marcada hasta casa y en teoría habríamos de llegar con el 18% de batería. Vamos a ver si se cumple o no se cumple. Bueno, emprendemos el camino de regreso a casa. En estos momentos que estamos a 10 grados y que evidentemente no tenemos la batería a tope, la parte de regeneración de energía está operativa al máximo. Es decir, la rayita gris está totalmente continua, sin ningún puntito, lo cual quiere decir que podemos obtener la máxima regeneración. Esto nos irá muy bien porque este primer tramo es de una bajada increíble. Con lo cual, pues primero que no tendré que pisar el freno y segundo que toda la energía de la bajada se utilizará para cargar la batería, lo cual nos irá muy bien. Bueno, pues llevamos ya 30 kilómetros de retorno a casa y os tengo que decir que no es que no haya consumido batería, sino que tenemos más batería que la que teníamos al salir de las pistas. Concretamente 1,9% más de batería que al salir. Ahora el coche dice que tenemos un 41% de batería. Bueno, llevamos ya 76 kilómetros y os tengo que decir que evidentemente el coche ahora sí que ya está consumiendo batería porque el tramo de la bajada ya se ha acabado y ahora estamos en una autopista, con lo cual pues ya llevamos el 8,5% de la batería gastada. Estamos concretamente en el pueblo de Sallent y aquí Tesla está a punto de inaugurar una red de supercargadores nueva, con lo cual a mí me irá muy bien. Si algún día por lo que sea he consumido más batería porque hacía más frío y la calefacción estaba más fuerte, o porque he querido dejar el modo centinela activado, o porque nos movíamos a 120 km por hora y no a 110 como estamos ahora por conservar un poco la batería, pues podría salir aquí al
al supercargador este nuevo y cargar, nada, 5 minutitos, con lo que ya llenaría 20% de batería y me daría suficiente como para llegar a casa seguro. Con lo cual está muy bien. Evidentemente por la zona yo ya sé que hay cargadores rápidos, pero no había ninguno de Tesla. Y ahora en breve lo habrá, o sea que estoy muy contento. Pues ya hemos llegado a casa. Vamos a ver qué tal ha ido todo el tema del consumo. Vamos a empezar viendo la gráfica de predicción de trayecto. Hemos llegado a casa con el 14% de batería, cuando al salir de pista, sin embargo, había dicho el coche que llegaríamos aquí con el 18%. Por tanto, hemos consumido un 4% más de lo que era esperado. Si vemos las partidas concretas, podemos ver que en conducción hemos superado en 4,2% lo que el coche tenía previsto. En climatización, en cambio, hemos consumido menos, un 2,8% menos de lo previsto. Y en la elevación, atención, hemos generado un 15% de la batería, es decir, que gracias a la bajada hemos obtenido aproximadamente 7,5 kilovatios hora de energía a favor nuestra. Si hacemos las sumas y las restas de estas partidas, obtendremos este 4% extra de consumo de batería que el coche no había previsto. Vamos a ver ahora la gráfica según el consumo del ciclo EPA. Aquí recordad que lo que simplemente nos dice el coche es que haciendo 140 kilómetros tendríamos que tener un gasto X, un gasto totalmente lineal, sin tener en cuenta el tipo de ruta que hacemos. Nosotros hemos ahorrado un 10,6 de la batería. ¿Por qué? Pues porque en nuestra ruta había una bajada importantísima y gracias a esta bajada hemos conseguido generar un 14,8% de batería que en el ciclo EPA no se tiene en cuenta. En mis rutas habituales siempre me quedo por encima del consumo del ciclo EPA. Lo del trayecto de hoy es una cosa totalmente excepcional. Y en cuanto a los kilómetros de autonomía, pues como podéis ver nos da 52 kilómetros de más, lo cual no tiene ningún sentido porque, como vamos a ver, en este viaje hemos hecho 140 kilómetros, 141 kilómetros y cuando hemos salido allí decía el coche que podíamos hacer 151. Por tanto, ahora aquí tendríamos que tener solo 10 kilómetros de autonomía y no es así. Tenemos 52. Claro, es un viaje en bajada que ha regenerado energía y entonces el coche aquí está recalculando. Pero esto de los kilómetros, ni para bien ni para mal, no os podéis fiar. Por eso siempre os digo que pongáis el tanto por ciento de batería, porque esto sí que lo clava muchísimo más. Y en cuanto al consumo en kilovatios hora, fijaros la gran diferencia que tenemos respecto a la subida. Ahora en la bajada solo hemos consumido 12 kilovatios hora, cosa que en la subida habíamos consumido 28. Y en cuanto a la media, recordad que en la subida estábamos casi a 20 kilovatios hora a los 100 kilómetros y sin embargo ahora de bajada estamos a 8,3 kilovatios hora cada 100 kilómetros. Es una diferencia brutal. Y esta sería la media del viaje entre la subida y la bajada. Hemos hecho 283 kilómetros, gastando un 40 kilovatios hora de batería, con una media de 14,1 kilovatios hora a los 100 kilómetros. La subida es muy heavy, pero ha quedado compensada con la bajada. Pues esto ha sido todo. Si estáis interesados en el tema de la movilidad eléctrica en general o de Tesla en particular, os sugiero que os suscribáis al canal y de vez en cuando, os prometo que no os pegaré mucho el coñazo, pues veréis vídeos nuevos. Espero que este os haya gustado y hasta la próxima.